Buenas tardes desde España, buenos días desde Argentina a todos los seguidores y simpatizantes del canal ADTV. Como verán, hoy hay una participación numerosa. Algunos de los participantes los conocen y otros han tenido menos intervenciones, pero a todos les une, primero, que son miembros de la Asociación de Estudios Humanísticos y segundo, que son docentes en su mayoría de lengua. Están con nosotros María Cecilia Viola, Alejandro Jiménez Luna, Nicolás Rosano y los dos bandoleros habituales, don Diego Ortega y Sebastián Porrini. Y entonces, ¿qué nos reúne hoy realmente? Nos reúne hacer una reflexión de este fenómeno de la inteligencia artificial relacionado con la educación. Para hacer esta reflexión se ha proporcionado un material a cada uno de los aquí presentes y aparte ellos son conocedores por su cuenta del auge que está tomando pues toda esta tecnología. Todo el mundo conoce el ChatGPT y demás y van a reflexionar ellos, yo no soy docente, con respecto a la influencia, cómo gestionar todo esto relacionado con la educación. Entonces, sin más preámbulos, lo que voy a hacer es dar la palabra a María Cecilia Viola, que nos va a contar ella sus impresiones. María Cecilia. Hola, buenos días Javier. Bueno, buenos días compañeros de ADE. Vi, don Javier, sus videos sobre inteligencia artificial, que tan cuidadosamente explica el uso de distintas herramientas. Y mientras los veía, pensaba justamente en esto, ¿no? Una nueva herramienta, como ha habido tantas, ¿no? En la historia de la educación, en la historia de la producción de conocimiento, incluso en la historia cultural. Y como pasa siempre, cuando hay una nueva herramienta y tan poderosa como esta, bueno, parece que lo primero que da es un poco de temor, nos saca del lugar habitual, pero si uno frena un poquito, ¿no?, la pelota, como decimos acá, y lo ponemos a pensar con más detalle, yo creo que hay que tomarlo justamente como esto, ¿no?, como una herramienta. Es el ChatGPT y las otras plataformas que usted mostró pueden producir ensayos, monografías, videos. Ahora, cuando uno le da a un joven, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿no?, de los niveles medios, la tarea de realizar una de estas actividades, en verdad no está pensando tanto en el producto final, sino en el desarrollo cognitivo que va a tener ese joven cuando lo haga. En ese sentido, si uno convenciera de la importancia de ese desarrollo cognitivo a los jóvenes y no se tentaran de usarlas incorrectamente, seguiría teniendo sentido hacerlo, porque seguiría dándole ese valor de desarrollo que tiene esa producción. Porque la educación tiene primero ese valor, ¿no? Dar espacios para que la persona desarrolle sus capacidades, se conozca a sí mismo, piense el mundo en el que vive, proyecte su vida, y eso lo incorporará en todo eso la tecnología. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Pero no de ninguna manera ni suplanta la educación, ni la deja sin sentido. Esta sería como mi primera reflexión que podría aportar con respecto al tema. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, pues tiene la palabra en este caso Nicolás. Sin más. Bueno, buenos días. Voy a tomar, Cecilia, una palabra que dijiste que justamente remite a uno de los primeros trabajos que hicimos con ADE, o previo, el tema de herramientas, que fue un manual. Me gustó esa palabra, herramienta. Cuando veía los videos de don Javier, y bueno, es un tema de inteligencia artificial que está pegando fuerte en la escuela, pensaba en tres variables ligadas a la educación y principalmente a nuestra disciplina. Somos profesores de lengua y de literatura, ¿no? Esas tres variables son el gusto, la veracidad y la sensibilidad.
¿Por qué digo el gusto? Porque esta inteligencia artificial nos predetermina, porque estas herramientas también forman subjetividades, ¿no? Cuando yo me formé como lector, bueno, lo he tomado a mi familia que leía mucho policial, pero después en la escuela me han abierto un espectro de géneros, por ejemplo, y se fue así conformando mi gusto. Esta inteligencia artificial nos dirige el gusto. Yo a veces me sorprendo, no pienso en mis alumnos, pienso en mí, viendo 4 series nórdicas policiales. Y creo que fue mi elección, pero fue de la inteligencia artificial. Ahí lo veo como una oportunidad nuestra en el aula de hacer una apertura a ese gusto. Cuando hablaba de veracidad, lo pensaba cuando vi sus videos, don Javier, usted ponía una frase y eso le volcaba una información. Y digo, bueno, ¿será veraz? ¿Quién cargó esa información a la inteligencia artificial? Otra oportunidad para trabajarlo desde el aula, en secundaria y en nivel superior. Y cuando me refería a sensibilidad, digo, estas máquinas creo que ya sin duda nos deshumanizan. Acá en la Argentina esta discusión ha quedado saldada, me parece, en tiempos de pandemia, donde los chicos querían volver al aula. Y la literatura es una oportunidad de trabajar con la sensibilidad, me parece. En síntesis, lo veo como un desafío el tema de la inteligencia artificial, pero nos puede también hacer reflexionar y permitir un crecimiento en el aula. Muchas gracias, Nicolás. Don Alejandro, cuando quiera. Buen día a todos, ¿cómo están? Coincido con mis compañeros, con mis colegas en cuanto al concepto de herramienta. No me parece algo muy distinto quizás a la polémica que se dio en su momento con el uso de Internet para realizar tareas por parte de los alumnos. Y bueno, Nico mencionaba el tema de la pandemia, ahí se vio mucho esto de copiar y pegar, ¿no? En cuanto a los trabajos prácticos, actividad que quedó para los alumnos como una mala costumbre, y que en el aula en realidad, a ver, nosotros somos docentes, ¿no? Y la preocupación acá es cómo puede perjudicar al trabajo en el aula la inteligencia artificial o cómo lo pudo haber hecho Internet. Uno como docente también sabe percibir, en la gran mayoría de los casos, cuando el alumno escribe el texto o cuando sabe lo que está escribiendo. Es tan sencillo, ¿no? Como preguntarle, acercar al chico, a la chica, decir qué significa esta palabra, y ahí ya se desmorona todo. Me parece que obviamente tiene su lado positivo, tiene su lado negativo también. Habría que ver cómo se desarrolla en el tiempo, porque quizás hay una sombra que se cierne sobre el tema de la educación con la inteligencia artificial, y tal vez al final resulte no ser para tanto, ¿sí? Y no ser un temor tan real, sino más una especulación. Me parece sorprendente igual todo lo que se puede lograr con estas herramientas, pero creo que al final, como también dijo Nico, termina surgiendo, termina saliendo a la luz lo que es lo verdadero y lo que es lo esencial, como pasó en la pandemia, que los chicos querían volver al aula, y creo que por ahí se puede pensar quizás en una estrategia desde el aula para que los chicos no terminen dependiendo de esto. Yo digo los chicos, pero estamos hablando también de adultos que lo utilizan a nivel terciario y universitario. Por ejemplo, uno va adecuándose, quizás se pasa de la lectura en casa a la lectura en el aula y la reflexión respecto a lo que se lee dentro del aula. Eso, por supuesto, quita tiempo para otras actividades áulicas, pero vamos viendo que es lo esencial para tratar de no dejar solos a nuestros estudiantes. Siempre hablando del adolescente, que es el que está buscando la salida fácil. No vamos a mentir. En cuanto a nivel terciario, universitario, bueno, ahí también ya depende de cada uno como adulto, del esfuerzo que ponga a su tarea como estudiante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en terciario muy poco tiempo, no como mis colegas que son más de ese ámbito, y he tenido que tomarle examen a una persona que claramente estaba leyendo de la pantalla. A él le habría venido bien esta inteligencia artificial que fija los ojos en la cámara,
Pero bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo estudiando en un nivel terciario y no esforzándote por aprender? ¿Sí? O aunque sea por rendir en esa materia en la que estás dando el examen. Entonces, creo que quizás, como para ponerlo ya en claro, por un lado, sí, es una herramienta. Creo que tal vez estamos especulando de más o no, pero quizás pueda pasar que al final no era para tanto. Y por otro lado, creo que esto, como cualquier historia de ciencia ficción, lo que hace es, más que nada, sacar a la luz lo que somos nosotros como personas, ¿no? Y nuestro comportamiento. No es en sí la herramienta, sino somos nosotros y para qué la utilizamos. Entonces, siempre va a haber personas que la utilicen para el mal y siempre va a haber personas que la utilicen para el bien. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias, don Alejandro. Don Diego, es su turno. Bueno, ¿qué tal? Buen día a mis colegas y amigos de acá de Buenos Aires y a usted, don Javier, buenas tardes. Estamos grabando esto, por supuesto, a destiempo, así que... bueno, a ver, es un tema largo y tendido el que nos convoca hoy y en cierto modo concuerdo con lo que acaban de exponer tanto Cecilia como Nicolás como Alejandro. Estimo que Sebastián también va a ir por lugares similares. A mí lo que me llama poderosamente la atención es la suerte de oxímoron que se produce en el concepto de inteligencia y artificial, en el sentido de, si pensamos el concepto de inteligencia como constitutivo del ser humano, algo que se construye con el tiempo, algo que tiene incluso una entidad abstracta, ¿no? La inteligencia no está ubicada en un lugar físico del cuerpo, ¿no? Es algo que se va construyendo y dependiendo del punto de vista que tomemos para definirla, todos van a coincidir en que es algo que lleva un tiempo en el espíritu del ser humano el ser construido. Ahora, el concepto de artificialidad también me llama poderosamente la atención. Quiere decir que hay allí algo que no termina de ser, entre comillas, verdadero, real, sino que es producto justamente de un artificio. Bueno, Nicolás hablaba de la literatura, ¿no? Y si hay un arte del artificio fundamental es la ficción, es la literatura. Pero más allá de las disquisiciones etimológicas que podamos hacer de la palabra o del sentido de si la inteligencia es o no artificial, creo que acá hay algo fundamental que se deja como al pasar, no está bien claro, que es la mediación del ser humano. En este caso, nosotros como docentes ejercemos un rol de mediación, ¿no? Es decir, somos de algún modo el medio por el cual nuestros alumnos llegan a un punto de conocimiento. Somos vehículo del acto de educar, ¿no? Llevamos, conducimos de algún modo a nuestros alumnos hacia un conocimiento, hacia una reflexión, hacia una adquisición de habilidades incluso. Digo, la educación no solamente es transmitir un saber que está allá arriba y nosotros facilitamos o les abrimos la puerta a nuestros alumnos para que lleguen a ese saber, sino que también, más que nada hoy en día, educar también significa hacerles adquirir habilidades y estrategias para resolver ciertas situaciones conflictivas. Creo que, de algún modo, el surgimiento intempestivo de la inteligencia artificial, digamos, lo que genera es una confusión de roles en la que el docente deja de ser ese mediador y a veces siento que pasamos a ser una especie de veedores y observadores o radares, ¿no? de copias, como decía Alejandro recién, ¿no? Nosotros nos damos cuenta cuando nos presentan un escrito que no es propio del estudiante, sino que responde a un corte y pegue de internet, en el mejor de los casos, o directamente la intervención de una inteligencia artificial. Y creo que el desafío mayor, volviendo a lo que decían mis colegas, es no solo adaptarnos o adecuarnos, sino encontrar también la beta para desarticular el mal uso de estas herramientas, justamente. Una herramienta, yo puedo romper una pared con una masa o con un martillo de carpintero, ¿no? Es decir, saber usar la herramienta también, ¿correcto? Y creo también que hay otro tema mucho más perverso todavía, y si quieren después en el debate común lo podemos dialogar,
y es que estamos aprendiendo a correr sin piernas. Es decir, no tenemos todavía nosotros, incluso como docentes, la suficiente capacitación o adquisición de conocimientos necesarios para poder luego adaptarnos a los avances de la inteligencia artificial dentro del ámbito educativo. Creo que es todo incipiente y está bien. Alejandro decía, quizás es más un poco de especulación que otra cosa. Bueno, tal vez sí. Creo que hay muchas incertidumbres todavía, no hay muchas certezas en torno de esto, y sí hay que tener mucha precaución y hacer un enorme trabajo de discernimiento en torno de lo que decían tanto Cecilia como Nicolás, ¿no? Son herramientas. Bueno, ¿para qué nos sirven estas herramientas? ¿En qué ámbito podemos utilizarlas? Y también aprender nosotros a usarlas a conciencia. Eso como para empezar a hablar. Muchas gracias, don Diego. Y bueno, pues nos falta por cerrar este círculo, don Sebastián, que tiene la palabra. Don Javier, ¿qué tal, compañeros, amigos? Bueno, rápido, voy a tratar de ser lo más breve posible. Si el paso de la historia del conocimiento fue de la magia a la ciencia, y la ciencia nos trajo la tecnología aplicada y demás, yo creo que en todos esos pasos, y lo digo siempre, el ser humano ha ganado una serie de cosas, pero ha perdido una serie de cosas. Yo soy de los que miran siempre lo que se perdió, en algún sentido. ¿Qué es lo que se perdió? Que son capacidades, ¿no? Con esto no quiero decir que la inteligencia artificial venga a anular algunas capacidades, pero mal usado, como bien decía Alejandro hace un ratito, como estamos diciendo todos, tal vez quite algunas capacidades de creación. Y ahí pongo el punto en la escuela. Ayer lo hablaba porque tengo el privilegio de que con la única miembro femenina de esta mesa compartimos una vida. Ahí está, estábamos hablando y hablamos de educación justamente, y mientras conversábamos salió esto: la escuela tiene una labor casi, en este momento creo yo, más fuerte en el artesanado que en la tecnología. La tecnología es el mundo. Yo creo que la escuela tiene que mostrar no solo ese mundo, sino también la delicadeza del artesanado. Es decir, el poeta que va a trabajar la poesía, no sé si la inteligencia artificial le cambiará el mundo, sino más bien su propio trabajo con otro poeta, ¿no? Así como el artesano aprende con un artesano, el carpintero con un carpintero. Yo creo que esto del lenguaje tiene que ver fundamentalmente con el intercambio, ¿no? Que era un poco lo que decía Diego recién, ¿no? Esto del intercambio humano, ¿no? Fundamentalmente. Comparto lo que dicen ustedes de que es una herramienta y demás, pero me pongo en la problemática de lo que se planteó en algún momento con las tesis universitarias. Uno hoy busca en internet una tesis universitaria, le cambia un poco el comienzo, alguna cosa y demás, y la presenta y por ahí pasa, y no hice nada. En algún momento algunos dijimos, bueno, va a haber que sacar las tesis y volver a la defensa oral, a que se demuestre la persona lo que realmente ha adquirido. En ese caso el trabajo es enorme. Y por otra parte, yo no sé en qué escuelas nos movemos todos, ¿no? Pero yo trabajo en escuelas donde la conexión a internet es nula. Entonces, de por sí ya la inteligencia artificial no solo no llega a la misma internet, ¿no? Está bien, ustedes me dirán, los chicos tienen datos móviles y demás, no sé, toda esta cosa, pero fundamentalmente el funcionamiento de eso es bastante complicado. En un país que está en el puesto 88º en conexión a internet, todavía es algo que nos falta discutir. Y cuando se cambia un paradigma, como es el que se está dando, me parece, ¿no? Como se cambió el paradigma en un momento desde lo mágico a lo científico, por decirlo de una manera muy simple, me preocupa lo que se puede llegar a perder, ¿no? Porque son dimensiones del conocimiento humano, que tienen que ver con saberes hermosos en torno de lo propiamente artesanal. Pero bueno, son lenguajes, ¿no? También lo decía Diego, lo de los lenguajes, ¿no? Lo decía Nicolás, bien, lo del lenguaje, o Cecilia cuando habló de la herramienta. Es una herramienta, sí, por supuesto, pero un lenguaje
es algo más, es una construcción del mundo. Y que nos impongan una construcción del mundo, cierro con la frase que dijo Nicolás, me pareció hermosísima, nos dirige el gusto, ¿no? Y eso me parece terrible, ¿no? En muchos sentidos. Pues muchas gracias, don Sebastián. Y solamente quería hacer una pequeña aportación para los oyentes. Bueno, cuando se habla de la inteligencia artificial, se hablan de muchas cosas diferentes. Lo que más conocemos todos es todo esto del ChatGPT. Curiosamente, aquí hay una pléyade de profesores de lengua y el ChatGPT, además de inteligencia artificial, se le conoce por modelo de lenguaje. Es decir, el ChatGPT, aunque tiene capacidad ya de conectarse a Internet, pero su principal modelo es aportar la palabra más probable al contexto de la pregunta que ha hecho la persona. Es decir, no acude a un concepto y construye un concepto, sino construye maneja una probabilidad teniendo en cuenta un contexto para dar la siguiente palabra. Es decir, no está buscando en un sitio y nos da un corta y pega. Sí, ahora ya se le ha añadido esa posibilidad. Por otra parte, la inteligencia artificial es mucho más con respecto a la educación. El tema de los buscadores con inteligencia artificial, los buscadores, digamos, de alto nivel, entre artículos científicos y demás que envié, a mí me parece más una oportunidad que una amenaza. Es decir, podemos acudir a fuentes muy fiables y de mucha calidad que la inteligencia artificial selecciona de una manera restrictiva y que hace que quien tenga que hacer un trabajo de forma honesta en principio pueda acudir a fuentes muy confiables y de más allá de la Wikipedia y todo esto, que es lo que ofrecen los buscadores. Aunque ya había algunos buscadores tradicionales que eran selectivos, hay esta nueva generación mejor. Y la otra cuestión que me gustaría preguntar a todos, que no tiene que ver tanto con el lenguaje, pero que es algo que han dicho aquí, es el tema de la realidad. La inteligencia artificial permite clonar una voz, permite modificar una imagen hasta extremos increíbles. ¿Cómo va una persona, un alumno, un profesor a saber ya en un mundo de imágenes, que este es un mundo de imágenes, dónde está lo que está viendo, si es una realidad o no lo es? Y las imágenes no son inocentes, o sea, las imágenes tienen consecuencias. Entonces yo lanzo esa pregunta y ahora ya quedo simplemente a su albur para que quienes quieran intervenir. Alejandro, si puede intervenir. Bien, bueno, eso ya quizás saliéndonos un poco del ámbito educativo, ¿no? Esto de las modificaciones de voz o las imágenes que se generan y que pueden ser bastante reales, yo creo que ahí sí estamos bien en tener un poco de miedo, porque como dijo usted, don Javier, es muy peligroso eso. Sobre todo en otros contextos, ¿no? En contextos más amplios, como puede ser contextos de la vida privada o de lo político, público. Si bien, a ver, afinando un poco el oído, uno puede notar que se trata de inteligencias artificiales o de programas que generan las voces falsas, estamos ante la puerta de todo eso. Creo que lo que quizás ahí sí da un poco de miedo es cómo se va a perfeccionar eso y qué se puede lograr con este tipo de programas. Mi esposa trabaja en sistemas y tiene varios colegas que son programadores y trabajan con inteligencias artificiales y también no son ajenos a la preocupación que trae al ser humano esto, ¿no? De la imitación de voces o la generación de ciertas imágenes. Si bien hay, el otro día estaba viendo un video donde era una conferencia de prensa de Messi, pero hablando en inglés, y era la voz de Messi, ¿no? Todo generado con un programa. Puede ayudar mucho en esos aspectos, pero sí, yo creo que ahí sí podríamos sentir miedo. En el ámbito de la educación, por supuesto que no, es distinto, pero ya en lo que implica las vidas y opiniones de cada uno respecto a temas fuera del ámbito educativo, ahí sí es preocupante.
Nicolás, por favor. Y después María Cecilia. Bueno, yo voy a volver al ámbito educativo. Diego hablaba de capacitación. Voy a cerrar esto con una pregunta, espero que no me maten. Ya hace más de 25 años que doy clase. Primero tuve que capacitarme como docente para ver televisión con mis alumnos y demás. Después tuve que capacitarme por el tema de internet. Después capacitarme por el tema del celular. Y así ahora vendrá inteligencia artificial. Y cada vez me estoy corriendo más de mi disciplina, que es la lengua y la literatura. Y acá viene la pregunta que quería plantear. Los docentes, la escuela en general, ¿tenemos que dar esa batalla en ese campo? ¿O podemos quedarnos en el nuestro defendiendo, por ejemplo, la literatura? Digo, quizás trabajando más la literatura podamos abrir otros mundos, digo, leyendo ciencia ficción, esto que planteaba Alejandro, o usted, don Javier. Quizás formar ese pensamiento crítico, que puedan darse cuenta que esa voz puede ser clonada. Yo esto lo trabajo, por ejemplo, con el tema, en una época, bueno, hablando de esto, digo, de capacitaciones y capacitaciones. Yo llegué a capacitarme sobre el diario, por ejemplo, que hoy me río, ¿no? Para ver si esas noticias eran veraces o no, qué sé yo. Bueno, trabajemos el narrador, una novela. Bueno, ahí tenemos multiplicidad de voces, le creemos, no le creemos. Bueno, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Le peleamos a la tecnología en su campo o defendemos una escuela quizás más humanista? María Cecilia. Bueno, lo que yo iba a decir un poco, lo voy a alimentar con lo que dijo recién Nicolás, porque yo pensaba justamente esto. Nosotros somos educadores y trabajamos con personas. Nosotros no trabajamos con máquinas. Que eventualmente se haga algún tipo de enseñanza virtual es muy eventual y no ocurre en la cotidianidad y no ocurre con jóvenes y no podría ocurrir, lo comprobamos en la pandemia. En la pandemia comprobamos que no podría ocurrir eso. Entonces nosotros trabajamos con personas. Si el chat GPT o la inteligencia artificial pueden generar, por ejemplo, una obra de arte, tanto musical, poesía, un cuadro, no sé si me interesa demasiado. A mí me interesa que mis estudiantes puedan expresarse a través del arte, porque es lo que necesitan esas personas. Si pueden usar el chat GPT como usaba, no sé, Leonardo la paleta de colores o las nuevas herramientas y pueden expresarse a través de la inteligencia artificial lo que ellos son, lo que quieren, lo que deseen, lo que temen, bienvenido, es una herramienta, vuelvo a lo mismo. Pero nosotros trabajamos con personas. En ese sentido, coincido completamente en lo que dice Nicolás. Preocupémonos de cómo vamos a trabajar con esas personas para que puedan reconocer la realidad, reflexionar sobre qué es la realidad, encontrar, digamos, el rumbo a estas nuevas herramientas, el rumbo que ellos les quieren dar, encontrar las amenazas, encontrar los beneficios. Somos educadores. Nuestro trabajo es mucho más artesanal, si se quiere, tomo lo de Sebastián, ¿no? Porque trabajamos con la individualidad absoluta del que tenemos adelante. Que además, entendiendo la persona como yo lo entiendo y creo que lo comparto con la mayoría, única e irrepetible. Entonces, entendiendo así la persona, no hay tecnología que nos pueda correr el foco, porque tengo adelante a quien tengo que acompañar en el descubrimiento del mundo y del mundo que le tocó vivir. Muy bien, don Diego, tiene usted la palabra. Bueno, paradójicamente no hemos guionado esta conversación, pero bueno, intuyo que la experiencia que cada uno de los que estamos aquí tiene y el ámbito en el que nos movemos, que es específicamente la lengua y la literatura, nos permiten pensar en una dirección similar, ¿no? La pregunta que hacía Nicolás, un poco retórica, un poco cierta,
¿Es necesario dar esa batalla en este momento? Digo, me parece que nuestra batalla es otra. Bueno, de algún modo lo que hacemos con el canal, este canal ADTV, con la asociación antes que el canal, todo lo que hacemos anualmente, tanto en los congresos como en las actividades más locales, Noche de Libros, los cursos y demás, responden a esta idea de que la batalla que tenemos que dar sigue siendo en los estudios humanísticos, sigue siendo un retorno a las bases profundas de nuestra cultura, de nuestra identidad literaria, artística, filosófica, teológica, si se quiere, por momentos. O sea, la condición humana, nuestra identidad cultural, insisto, está sostenida en ciertos valores humanísticos a los que vamos a estar volviendo siempre. Y el gran desafío, creo yo, hoy día, que tenemos como profesores de lengua, primero de lengua y de literatura también, en ambos ámbitos, tanto la parte más formal o científica, si se quiere, del estudio de la lengua, y en su expresión estética, en su expresión artística, que es la literatura, es recuperar la esencia misma de la construcción de un mundo a partir del lenguaje, a partir de la palabra. Y no sé por qué, de algún modo me sale pensar en la literatura, por supuesto, y en el Quijote, ¿no? Es decir, Sebastián siempre dice, todo esto es una quijotada, y creo que hoy en día es una quijotada pensar enfrentarnos a esos molinos de viento que son las nuevas tecnologías o esta intervención de la inteligencia artificial y tal. Hoy es la inteligencia artificial, en su momento, como decían, fue Internet, en su momento fue el buscador de Google, bueno, y quizás más adelante venga otra forma, pero me parece que lo más importante es tratar de volver siempre a la respuesta que se da en el arte, en este caso en la literatura. Siempre la literatura supo encontrar oxigenación ante la asfixia de la misma realidad, ante la saturación de manifestaciones en el mundo real. La literatura siempre encontró un punto de fuga, siempre encontró la forma de descomprimir eso. El Quijote no es otra cosa, entre muchas otras cosas, pero no es más que una, digamos, descompresión de una forma, ¿no? Las novelas de caballerías, como sabemos, de construir la realidad de un mundo que ya aparentemente se ha ido o ha quedado artificialmente rescatado en esas novelas. Es un ensayo muy a tontas y a locas el que estoy haciendo, pero por supuesto se puede ampliar. A lo que quiero llegar es a esto: volver a dar la batalla que tenemos que dar, con las armas que tenemos que dar, que es en el ámbito del arte, la cultura, la literatura y sobre todo la tradición humanística, que es lo que nos convoca en esta asociación. Perfecto. Bueno, Sebastiana tiene la palabra. Gracias, don Javier. Retomando un poquito lo que decían todos, totalmente de acuerdo, ¿no? Es un poco la paradoja de la invención de Morel, pensaba lo que decía Alejandro, ¿no? Tenemos un mundo, ¿cuál es la realidad, ¿no? Y demás. Lo que decía también Nicolás, ¿no? El conocimiento de nuestra disciplina, me gustó eso, ¿no? ¿Cuándo enseñamos literatura? ¿Cuándo enseñamos lengua, no? Estamos enseñando cómo usar tal cosa y ¿cuándo vamos a enseñar literatura? Y hay algo clave, me parece. Ayer vimos una película, también con Ceci ayer, que se llama Vivir dos veces, una hermosa película española, que por ahí muchos de ustedes la vieron, que trata justamente de un docente jubilado de matemática que es atacado por esta horrible enfermedad que es el Alzheimer, y cómo se va perdiendo todo, pero a la vez la compañía de la nieta, ¿no?, que tiene un manejo de la tecnología impresionante que él no tiene, y que él lo único que está buscando al final, cuento así la historia, es un amor que tuvo de joven. Bueno, para encontrarlo sirve Internet, pero Internet no termina de servir hasta el momento en que él la abraza, ¿no es cierto? Hasta el momento en el que está ahí, ¿no? Abraza, digo, simbólicamente. Me parece que ahí está el tema del humanismo, ¿no? Es decir, puedo transmitir todo el conocimiento, puedo decir que están todas las bibliotecas, puedo decir que...
pero el papel escrito, la carta escrita por una persona que no está en internet, el material, el contacto, yo creo que todos los que estamos acá, y lo estamos viviendo en este momento, yo lo estoy viviendo en este momento y seguro lo está viviendo Cecilia, Diego, Nicolás, Alejandro en sus aulas, es que los chicos tienen una máquina en la mano, se comunican con quien quieren, pero cuando tienen que decir algo, necesitan un ser de carne y hueso que esté al lado, ¿no? Y cada vez los docentes estamos cumpliendo más ese rol. Entonces, más allá de todo esto, creo que la condición humana todavía por suerte requiere de simbólicamente lo que estaba diciendo de este encontrarse, ¿no? Y que es algo notable desde el punto de vista de lo que es también una forma de un conocimiento que creo que no se debe perder porque vamos a terminar siendo máquinas conectadas, y no creo que seamos eso. Sí, yo quería aprovechar un poco para hacer de malo de la película una pequeña reflexión. Y es que aquí han salido una serie de artículos precisamente en sentido contrario. Aquí no es raro ir a un restaurante y ver a 3 personas o a 4 personas en una mesa y cada una está mirando su celular en la mesa. Y se da el caso estúpido de que alguien está haciendo una publicación donde está el otro que la ve, que tiene enfrente, en vez de hacer la comunicación hablada y demás. Bueno, sobre eso se está reflexionando bastante aquí. Y después sobre el aislamiento de los jóvenes que están abandonando, digamos, muchas actividades de socialización. Se está intentando potenciar mucho el deporte y demás en este sentido, pero incluso la capacidad de relacionarse, por lo menos aquí en Europa, ese paradigma ha cambiado. O sea, yo antes conocía gente pues con aficiones de gente que salía a la naturaleza y demás. Ahora hay redes sociales para conocer gente en distintos grados y en distintos ámbitos. Con todas las cosas que eso tiene, ¿no? En cuanto a la escuela, hay algo que a mí que me gustaría que ustedes hablasen, ¿no? El tema de los controles y de los trabajos, todas estas cosas, allí todavía no son un problema. Aquí sí que lo son ya. Aquí sí que lo son, porque, bueno, esta semana precisamente he estado probando una herramienta que lo que hace es adquirir tus textos, tus escritos, los tuyos. Tú se los mandas, los adquiere y él cuando te da un resumen, un trabajo, una información, lo hace con tu forma de escribir y tu forma de expresarte. En vez de darte una información que tú a primera vista, como decía don Diego, pues sabes perfectamente que es un copia y pega o que es algo así. O sea, empieza a tener una sutileza. Y después la otra cosa que también me gustaría que comentasen es que esto de la inteligencia artificial, al igual que lo de Internet, pero lo de inteligencia artificial tiene un ritmo de evolución por semana. O sea, aquí se están viendo cosas y cosas y cosas nuevas y de una potencia, por ejemplo, la clonación de voz, que era algo que estaba así, ahora podemos hacer un challenge de quién sabría si una voz es clonada o es real. Sería verdaderamente difícil. Pero ya no solamente eso, o sea, está avanzando de una forma que no es aritmética, sino que es geométrica y hay mucha gente muy preocupada porque no hay un control sobre ese avance. Creo que aplicado a la educación, a mí me gustaría saber todo este tema de trabajos y controles, cómo lo ven ustedes y fuera de ello también cómo ven estas cosas. Sí. Bueno, don Diego tiene la palabra. Y después María Cecilia. Don Diego. A ver, creo que un poco algo se dejó entrever, o si no se dejó entrever, vamos a decirlo directamente. Primero, antes de avanzar,
creo que hay que revisar nosotros como docentes y dentro del ámbito educativo y del sistema educativo, sea cual fuera el país de origen y tal, que es el concepto de evaluación, primero, ¿no? Es decir, cuáles son las herramientas y cuáles son las estrategias con las cuales los docentes evaluamos, ¿correcto? Pareciera ser, hace un buen tiempo, que el trabajo escrito, ya sea un trabajo práctico, un examen y tal, fuera el único formato de evaluación, ¿correcto? Y sabemos muy bien aquí nosotros, profesores de lengua y literatura, que no es así, es decir, que tenemos otras estrategias y otras herramientas justamente para poder evaluar o dar cuenta de que tal o cual estrategia o tal o cual aprendizaje ha sido adquirido. Y en ese sentido vuelvo a decir algo que venimos sugiriendo aquí. El problema del control, el problema de la veracidad o de la autenticidad del escrito, que no es menor, por cierto, porque tenemos que trabajar sobre el texto escrito, se resuelve en el cara a cara, se resuelve en el uno a uno, se resuelve en el sentarse con el estudiante, hacerle leer su trabajo, por ejemplo, en el caso de una duda o de algún tipo de suspicacia que se pueda dar en un trabajo escrito, es decir, te pido que me leas esto en voz alta, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, y decime realmente si tiene sentido lo que estás escribiendo, o si son tus palabras, o simple y llanamente adjuntar o agregar a la evaluación escrita una instancia oral, una instancia en la que, como decía Sebastián, ¿no? Volver no a la presentación de tesis escritas, sino a la defensa, porque justamente en el contacto con el conocimiento o con el objeto que está siendo evaluado, se va a evidenciar o se va a hacer evidente si realmente ese estudiante ha llegado a la instancia que nosotros consideramos aprobatoria o no, o ha podido adquirir ciertas estrategias para resolver ciertos conflictos. Me parece que hay que empezar a revisar no solo estas problemáticas de cómo entre comillas, controlamos o verificamos que lo que se presenta por escrito es genuino o no es genuino, si hay intervención de un copy y pegue, si hay intervención de una inteligencia artificial, todo eso se puede llegar a resolver, desde mi punto de vista, en una instancia de evolución oral, en una instancia de trabajo con la palabra también, con la palabra dicha, o, con la o un seguimiento minucioso del trabajo escrito en distintas instancias. Ahora bien, dicho esto, en un plano ideal, claro, sería una solución prudente, pero en un plano real, cuando nos enfrentamos a aulas de más de 30 estudiantes y con una cantidad necesaria de más de 4 o 5 cursos para poder subsistir económicamente, ese trabajo que debería ser más bien artesanal, como se dijo en esta conversación, termina siendo automático. Y eso es también algo que tendríamos que observar, pero para eso, insisto, hay que revisar todo el sistema educativo, si efectivamente podemos tener más de 25 estudiantes en un aula, si podemos como docentes seguir trabajando de este modo, de tener a quinto A las 2 primeras horas de la mañana, quinto B en las tercera y cuarta, y luego a la tarde tercer año y segundo y primero, y luego a la noche ir a dar teoría literaria o dar lingüística, que es un poco el raíz que solemos hacer los docentes, o por lo menos en mi caso lo he hecho durante muchos años, y aquí mis colegas sé que también están en esa situación. Digo, alternativas o propuestas de solución hay, creo. Ahora, en la aplicación real, me parece que también hay que hacer una revisión. Por supuesto, no lo vamos a cambiar nosotros en esta conversación y en este espacio, pero sí hay que hacer una observación real del modo en el que funciona, a veces perversamente, el sistema educativo. No sé si fui claro, pero bueno, disculpen. Perfectamente, Diego. María Cecilia. Me pasó como con Nicolás, lo que dijo Diego me suscitó otro comentario en realidad. Lo que comenta Diego, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, es una reflexión sobre nuestro sistema educativo en Argentina, sobre todo. Lo sé porque, bueno, yo he hecho algún encuentro con colegas de España, justamente, encuentro entre jóvenes y jóvenes, y los colegas de España, don Javier, les parecía increíble que nosotros tuviéramos aulas de 35, 40 alumnos, que tuviéramos la cantidad de horas que tenemos, que viajáramos de un colegio a otro. O sea, lo dijo Sebastián también antes. Nosotros estamos en un país donde la internet funciona poquito, donde muchas escuelas no tienen internet,
Entonces, la reflexión de Diego es lo mismo, es lo que ocurre aquí en Argentina, ¿no? Que hace que se vuelva más complejo ese uno a uno. Pero lo que decía del control, sí, habrá que ver otras formas de generar los trabajos, sin perder el objetivo final. Por ahí también darle, o sea, ya lo estamos haciendo, darle espacio a otro tipo de capacidades en la escuela. Y eso ha ocurrido en la historia de la educación. O sea, la educación que educaba mucho la memoria, cuando surgió la imprenta, fue un poquito menos importante la memoria. La educación que educaba, no sé, habilidades para hacer logaritmos a través de una tablita, como hacía mi tío que era ingeniero hace 50 años, hoy no es necesaria, porque lo hace la calculadora y lo hace muy bien. O sea, pero hoy sí hay que enseñar a los chicos cómo preguntar a esa inteligencia artificial, que tengan el contexto para poder entender una respuesta, porque en la nada se puede insertar. Si yo no tengo absolutamente ningún conocimiento, ni de historia, ni de literatura, ni lo que me diga el chat, no lo puedo insertar en ninguna matriz de conocimiento, entonces lo tengo que saber. Volvemos, nosotros trabajamos con las personas y buscamos que la herramienta nos ayude a trabajar con las personas, que son irreemplazables. Yo creo que el peligro de la inteligencia artificial es que nos haga correr el foco. Es un poco lo que dijo Nicolás también, nos haga correr el foco. Bueno, de esta nueva herramienta, ¿qué me sirve para seguir trabajando con las personas en el desarrollo de las habilidades que necesita en este momento? Dándole los contenidos, porque también necesita contenidos en este momento, del área que me toca a mí trabajar, ¿no? Y en relación con mis colegas que tengo que, digamos, vincular las áreas de conocimiento para esa comprensión integral del mundo. Yo creo que pasa simplemente por ahí. O sea, hay que cambiar cosas, pero eso ocurrió todo el tiempo en la historia de la educación. Perfecto, muchas gracias. Don Sebastián. Sí, dos cositas para avalar un poco esto. La primera, yo creo que tenemos, decía Cecilia, buscar en la historia. Cercanamente, no hace muchos años, podemos aprender de los jesuitas. Los jesuitas tenían el famoso examen integrador, ¿no? Del cual mi suegro fue directamente partícipe. Es decir, se terminaba la carrera y aparte de hacer un trabajo final, había que defender todas las áreas que se habían estudiado, ¿no? En el caso de filosofía, que fue su área, él tenía que defender frente a 15 profesores desde el punto de vista lógico, metafísico, nociológico, ético, etcétera, etcétera. O sea, había una integración. Me parece que eso es interesante. Por supuesto, adecuándolo al momento, ¿no? Y en segundo lugar, yo pensaba, digo, cuando se pierde una lengua, ¿no? Y acá los 5 que estamos con don Javier, somos profesores de lengua, cuando se pierde una lengua, como ha pasado hace poco con la última hablante del Yamana, no es que se pierde solamente una persona que habla, se pierde un mundo. Y en ese sentido, la pérdida de un lenguaje, ¿no? El reemplazo por otro lenguaje lleva justamente a una pérdida. Vuelvo a lo que decía al comienzo, es una visión del mundo la que se pierde. ¿Cómo hacer para que esa visión del mundo siga influyendo y demás? Es como decíamos lo del artesanado, ¿no? Esa actitud humana de estar en el mundo, ante el mundo, es también la comprensión de ese mundo. Y a mí me parece que todas estas herramientas, soy por ahí el más apocalíptico, discúlpenme, ¿no? Humberto Eco me hubiese puesto sin duda en ese lado, pienso generalmente en todo lo que se pierde y que muchas veces no es mejor, es algo más, pero no es mejor. No necesariamente es mejor, es algo más. Es importante sumar, me parece muy bien, es una herramienta más. Lo decía Cecilia al comienzo, lo decía Nicolás, es una herramienta más, genial.
pero no perdamos la capacidad de asombro que existe en el ser humano en torno de su contacto con el mundo, ¿no? Perfecto. Pues no sé, Alejandro y después Nicolás, por favor, Alejandro, cuando quieras. Coincido con lo que dicen mis compañeros, como para tirar un palo más al sistema educativo, además de todas estas cuestiones que ya mencionaron, me parece también que, por lo menos acá en Argentina, el sistema educativo nos empuja a que tampoco podamos exigir demasiado. Porque, por ejemplo, lo que se implementó desde la pandemia es que si un chico desaprueba los contenidos, hay que no tomarle un examen para que apruebe, sino darle clases durante 1, 2 o 3 semanas, y si desaprueba, perdón, no si desaprueba, sino completa esos contenidos, hay que esperarlo durante la primera mitad del año, y si no lo logra, en la segunda mitad del año, y eso va dilatando todas las cuestiones, lo que empuja también al alumno a un facilismo, ¿no? Al decir, bueno, no voy a esforzarme, y en el momento en el que pueda, sí, recurrir a estas herramientas para tratar de, como decimos acá, zafar de la situación. Creo que es muy complicado, por lo menos para nosotros, pensar, ¿no? En estas perspectivas, en la situación puntual en la que estamos. Igual coincido con lo que decía Diego, en el cara a cara, en la charla, en la conversación, uno nota si el alumno sabe o no sabe, si leyó, si comprendió o no. Me parece que el debate, el examen oral, ¿sí? Es muy importante en ese aspecto, pero también es cierto, yo doy, por ejemplo, mi experiencia. Como leemos una cantidad determinada de libros a lo largo del año, los alumnos que desaprueban, dado que a mí me impusieron 2 semanas de recuperación de contenidos, dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, les tomo un examen escrito con lo teórico, pongamos por caso, cuando vemos mitología o tragedia, qué es la tragedia, cuál es su origen, características, etc. Pero los libros que leemos los rinden de forma oral, se sientan conmigo y tenemos una charla. Ahora, el problema que se me presentó es que, al ser varios alumnos los desaprobados, claro, yo tenía que hablar de por lo menos mínimo 6 libros con cada uno, y teníamos 2 horas y eran 10 chicos. Terminamos posponiendo más y más todo esto, y ahora, durante el año, vienen los que desaprobaron el año pasado, durante mis clases, a hablar 5 minutos cada uno de un libro. Y es como que nos va acorralando toda esta situación. Pero, como dicen mis colegas, tiene que ver con el sistema educativo en el que estamos inmersos nosotros, que cada vez nos pisa con más fuerza. Pero creo que en la medida de lo posible hay que tratar de rever las estrategias, sí adaptarnos, pero siempre tratando de, como dicen todos, de defender, ¿no?, nuestra bandera y nuestra labor y nuestra materia, por sobre todo. Me parece importante eso, aunque es una situación complicada. Y retomando algo que había dicho Ceci y algo que mencionó usted en los videos que nos había enviado, es que en muchos casos los alumnos no saben ni googlear. Te ofenderán mis alumnos si me escuchan, pero yo se los digo, no saben buscar en internet. Y si llegan a saber buscar en internet, claro, sí, es como decían recién mis compañeros, copian y pegan, y no hay una revisión de lo que encuentran. Yo lo que traté de hacer con algunos alumnos, yo siempre los mando, cuando los mando a leer algo, les digo, bueno, utilicen si quieren un audiolibro para escuchar, pero búsquenlo completo, no busquen un resumen. Si van a ir a páginas de internet, les digo, vayan a 4 o 5 páginas, busquen, si van a utilizar resúmenes, 5 o 6 resúmenes, y comparen qué es lo que hay en común, pero además vayan a la obra original, pero trato de que tengan varias fuentes. Y se me presentaron varias veces alumnos que trajeron trabajos y estaban copiados y pegados de internet. Lo que les dije es que, claro, yo me doy cuenta porque es ir al buscador de Google, poner las primeras 5 palabras de las respuestas, y eso me envía a la Wikipedia o a la página en particular del sitio web. Entonces, lo que aprendieron algunos alumnos, por consejo mío, es a leer la respuesta y cambiar las palabras. Entonces, si yo no lo puedo encontrar literal en internet, no los puedo culpar de que se hayan copiado. Bueno, no es lo mismo, pero eso logró que por lo menos 4 o 5 alumnos de 30 se tomaran el trabajo de leer la respuesta y reelaborarla con sus propias palabras. Yo creo que estamos en esa situación. Es complicado, estamos acorralados en este aspecto.
Ahí estamos. Don Nicolás. Sí, no, una brevísima intervención en cuanto al tema este del control. Digo, tampoco nos podemos volver policías de la educación. Tenemos que evaluar. De cualquier manera, nos pueden pasar a nosotros una vez. Esta mentira se caerá en otra instancia, como decía Alejandro, Diego, en un coloquio, o será con otro docente, o en otro año. Y si no, bueno, lo siento por los alumnos. Será cuando quieran hacer estudios superiores, y si ahí pasan, me preocuparía bastante. Pero creo que la vida siempre después los ubica, ¿no? No quiero tampoco obsesionarme. Esto no lo hubiese dicho hace 15 años, por ejemplo, que sí me obsesionaba el tema. Pero hoy, bueno, hago todo lo posible porque aprendan, ¿no? Si esto está copiado, está mal, no has aprendido nada. Pero si me pasa, tampoco puedo volverme loco por eso. Muy bien, yo creo que se ha hecho una reflexión bastante completa y simplemente vamos a ir por orden un poquito para ir cerrando el tema con una conclusión por parte de cada uno. Y vamos a empezar en orden inverso al que empezamos, don Sebastián. En conclusión, yo lo único que puedo decir es que es una herramienta, estamos de acuerdo, vamos a ver el uso que se le da. Por ahora, en nuestra realidad cotidiana, todavía es bastante relativa, pero viene camino, no cabe ninguna duda. Vuelvo a resaltar la idea de que el trabajo en nuestro caso, con la literatura o con la lengua, es algo que permite un crecimiento personal, una construcción de la visión del mundo, algo invaluable, personal, absolutamente individual desde el punto de vista de la visión. Creo que es lo que tenemos que resaltar, ¿no? Yo comparto lo que dicen aquí mis amigos, justamente la relación humana que se da en todo esto, y lo que decía Nicolás al final, ¿no? Es cierto, en última instancia, bueno, el aprendizaje lo hizo o no lo hizo, es una cuestión de la persona, y nosotros tenemos la obligación de que esa persona acceda al conocimiento. Que no lo quiera hacer es una cuestión, bueno, que nos excede, ¿no? En muchos sentidos, pero ahí estamos para ofrecerlo. Con respecto a todo lo que tiene que ver con el uso específico del lenguaje, yo creo que el crecimiento del lenguaje se va a seguir viendo en las personas que hayan puesto todo su esfuerzo en acercarse a la obra, ¿no? Un poco lo que decía recién Alejandro, puedo leer 78 resúmenes, pero no es la obra. La experiencia de haber vivido la obra es única, ¿no? Del mismo modo que la experiencia de conocer a una persona tete a tete es absolutamente diferente de todo lo que se pueda ver, ¿no? Más allá de todas las herramientas que tengamos. Muchas gracias, don Sebastián. Don Diego, para cerrar, ¿qué nos puede decir? No quiero abundar en cosas que ya hemos dicho y no quiero tampoco repetir ni tomar prestadas, entre comillas, las reflexiones de mis colegas, pero creo que todos vamos a coincidir en lo mismo. Y lo decía recién Sebastián, sí, es una herramienta, muy bien. Y repito lo que dije antes, quizás con un juego de palabras, ¿no? Saber desmontar con inteligencia el artificio que está detrás de la inteligencia artificial. Y el primer artificio o la primera construcción del artificio es en el lenguaje, es en la palabra, es en la literatura, y siempre vamos a volver a ese primer lenguaje, ¿no? Y en tanto y en cuanto podamos mantener viva esa llama, todo lo demás podemos sortearlo. Obviamente no soy ingenuo, Nicolás decía recién, es verdad, quizás hace 15 años su postura hubiese sido mucho más radical, con los años se va ablandando nuestro querido amigo Nicolás, o se va amoldando a los nuevos contextos, pero bueno, más allá del chiste es estar atentos y alertas a lo que surge, pero sin perder el foco, sin perder la esencia y el eje, que en definitiva es el arte de la palabra, ya en su expresión más formal, más
dura, científica, ya en su expresión más bien artística y estética, que es la literatura. Muchas gracias, don Diego. Don Alejandro. Bueno, para cerrar, creo que sí, no hay que perder el foco e ir siempre al origen, ¿no? Ya dijimos, en nuestro caso, ir siempre a la obra, más allá de los resúmenes que podemos encontrar por ahí. Y como dice Sebastián, sí, no hay nada como el cara a cara, y lo está diciendo alguien que conoció a su esposa por una aplicación de internet. Pero curiosamente o paradójicamente, ni ella ni yo solemos hacer muchas publicaciones en redes sociales ni darle demasiada relevancia o importancia a esas cuestiones. Creo que hay que saber plantarnos en nuestra área y bueno, esperar a que pase todo esto, como han pasado un montón de cosas, y confiar en que siempre vamos a ser quijotescos en ese aspecto. Muchas gracias. Don Nicolás. Sí, bueno, no, tampoco quiero repetirme, digo, como tantas cosas de la vida cotidiana que impactan en la escuela, todo impacta en la escuela, desafío y oportunidad. Desafío y oportunidad. Entre ellos esto, que estemos un sábado pensando en la escuela, pensando el aula, pensando en la educación. Yo eso lo celebro. Y algo literario, digo. Yo decía en un momento, soy amante del policial, pero qué género la ciencia ficción, ¿no? Este escenario lo han anticipado hace 40, 50, 60 años y esto no podía pasar. Y pasó. Muchas gracias. Y cierra María Cecilia. Bien, el tiempo va a ubicar la novedad en el lugar que corresponde, como ha hecho toda la historia de la humanidad con cada una de las novedades que surgieron gracias al cerebro humano, ¿sí? Y la educación siempre tuvo la misión de formar a las nuevas generaciones para el mundo actual y para generar el mundo futuro. Va a seguir siendo nuestra misión. No cambia en nada esa misión de la educación en función de la inteligencia artificial. Así que bienvenida la inteligencia artificial, bienvenido el tiempo que nos va a ayudar y fuerza a los docentes para transitar ese tiempo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Lo ha dicho Nicolás, por estar una tarde de sábado hablando de algo que bueno, pues que realmente suscita interés. De cara a nuestros seguidores y nuestros suscriptores, quizá de manera más informal, pues este tipo de encuentros se repitan. Está claro que para mí todos los participantes tienen un valor y una capacitación muy alta, no solo en temas educativos, sino en temas generales. Y les agradezco a todos su presencia. Y a nuestros suscriptores, pues les digo adiós y nos vemos en los programas habituales. Y muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias.